Las diferencias entre lenguaje, lengua y habla seguramente las van a desarrollar mucho más en lingüística, en materias en las cuales se trabaja fundamentalmente sobre el pensamiento de Ferdinand de Saussure. Nosotros acá lo que hacemos es tomar los términos, definirlos de la manera en que lo vamos a utilizar brevemente y para hacerlos operativos a nuestros fines. Nosotros vamos a denominar lenguaje básicamente esa facultad, esa capacidad que nos permite a los seres humanos desarrollarnos en el ámbito social. Esa distinción, si se quiere, que tenemos los seres humanos que nos permite vivir plenamente una vida social, es decir, interactuando con otros seres humanos, estableciendo de alguna manera procesos de comunicación. La lengua, en cambio, es la materialización, si se quiere, o mejor dicho, la lengua es un sistema de signos que nos permite, en todo caso, la comunicación entre los miembros de una comunidad hablante determinada. Es decir, esa articulación entre los signos que genera la posibilidad de crear palabras que se articulan de una determinada manera, que tienen un determinado significado y que obviamente tienen que ser compartidas con los demás individuos de una comunidad hablante para poder interrelacionarnos. Esa lengua como tal, para que a ustedes les quede más claro, estamos hablando de los idiomas, es decir, ya no de una facultad universal, sino de un hecho que se registra en cada comunidad hablante, ese idioma que maneja una comunidad hablante determinada, que puede ser supranacional, como sucede con el castellano, que se habla en distintos países de los 5 continentes, que puede ser mucho más acotado en su desarrollo territorial o que puede ser incluso ya una lengua muerta, como es el caso del latín, porque nadie piensa en latín, no hay personas que tengan como lengua materna el latín. Entonces, eh, más allá de las características particulares que tiene cada idioma, lo cierto es que concebimos que cada uno de ellos implica un sistema de signos que articulado permite la eventual comunicación entre las personas. Ese sistema de signos es abstracto, no tenemos las reglas, tenemos las normas, pero no estamos hablando de algo que se concrete materialmente. Estamos hablando de un conjunto de normas, un sistema de signos. Es sistemático porque obviamente esas reglas obligan a una sistematización o establecen una sistematización. Eh, y por lo tanto, en realidad lo tenemos allí para que lo utilicemos. Ya no es la facultad, es las normas que nos permiten ejercer esa facultad. Pero todavía no se ha concretado en la práctica. Para ello necesitamos del habla. Acá marcamos una pequeña diferencia con Saussure, que en realidad propone otro autor que nosotros tomamos, que se llama Eugenio Coserio. En realidad, cuando nosotros hablamos de habla, hablamos de todo tipo de materialización concreta de la facultad de hablar y de las normas que conforman ese idioma de esa comunidad hablante determinada.
Saussure dice que en realidad él se refiere exclusivamente al habla oral. Coserio habla del habla oral, pero también dice que en el habla escrita también se da esta materialización, que por lo tanto la materialización del idioma a través del habla puede ser a través de la expresión oral, a través de las ondas sonoras, o también a través de la expresión escrita, a través justamente de lo que escribimos de la manera en que sea, ¿no es cierto?, de puño y letra o en una computadora. Eso implica de que a diferencia del idioma, el habla es material, es algo que uno puede observar, tocar, palpar, sentir, y es variable. Cada uno de los individuos, como es la materialización que realiza cada individuo de la lengua, por lo tanto es profundamente variable. Voy a leer una partecita en la cual está en los apuntes, ¿no es cierto? Coserio introduce otros elementos más para también definir lo que después va a utilizar permanentemente a lo largo de su trabajo y que nosotros rescatamos en buena parte, particularmente de estas primeras unidades en las que hablamos de la importancia que tiene la lengua, la importancia que tiene el habla dentro de una comunidad determinada, la importancia que tienen las normas en esa comunidad. Coserio, antes justamente de expresar qué interpreta por tipos de norma, va a definir claramente qué es el habla, que para él, qué es una norma y fundamentalmente qué es un sistema, que son términos que utilizamos permanentemente, pero que tenemos que precisar de acuerdo a la perspectiva de este autor que nosotros tomamos. Esto me permito leerlo, entiendo de que va a ser una de las pocas intervenciones leídas a lo largo de este trabajo. Eugenio Coserio, esto lo tienen ustedes en los apuntes, claro, o sea que no se preocupen por tomar nota de este punto al menos. Eugenio Coserio introduce los conceptos de habla, norma y sistema. El habla es la realización, como lo decíamos, o la actualización lingüística que realiza cualquier hablante de un idioma determinado. Yo en este momento estoy ejerciendo el habla. Necesito tener una comunidad que comparta conmigo el mismo idioma. La norma, en cambio, es el modelo común que tienen los usuarios, los hablantes, concretamente de una lengua, agrupados siguiendo las pautas establecidas a partir de una multitud de criterios. Ya vamos a hablar dentro de un instante, dentro de un rato, acerca de qué interpretamos por normas académicas, qué interpretamos por normas de uso, qué interpretamos por norma lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué interpretamos por norma también de acuerdo con la geografía, de acuerdo con las edades, de acuerdo con los grupos relacionales. Finalmente, decimos, el sistema es el tercer grado de abstracción en el uso de la lengua, el sistema, por parte de sus poseedores. Son las características indispensables, las leyes abstractas que permiten el funcionamiento del sistema. Insisto, el sistema es el tercer grado que va a regir justamente el desarrollo de esas leyes abstractas. Coserio señala también el ejemplo del juego del ajedrez que brinda Saussure. Las leyes que rigen el juego pertenecen al sistema. Y cada jugada corresponde a un hecho actualizado de esas leyes.
Cuando yo muevo un alfil y lo tengo que mover en diagonal, lo que estoy haciendo es actualizar la norma dentro de ese sistema que denominamos ajedrez. Cuando yo hablo siguiendo las normas de una comunidad hablante dentro de un sistema que denominamos idioma. A diferencia de Saussure, Coserio va a interpretar que la lengua y el habla no necesariamente deben considerarse como contrapuntos. Lengua no es una oposición a habla. Saussure sí señala que son muy distintas. El habla no es tan individual y existe un paso intermedio entre ella y la lengua, la norma. Es decir, yo no puedo comunicarme con ustedes si ustedes no respetan las mismas normas que respeto yo para que nos podamos interpretar. Si yo utilizo la palabra comunicación y ustedes siguiendo las normas de uso de nuestra comunidad hablante, pero ustedes no saben qué significa comunicación, indudablemente no hay proceso posible de comprensión entre ambas partes de ese proceso comunicacional. De esto vamos a hablar mucho allá por la unidad 3 o 4. Finalmente, la norma implica los usos habituales, repetidos de una norma, en determinados colectivos. Es decir, tomamos rasgos lingüísticos característicos de nuestro entorno. Nosotros hablamos de esta manera porque vivimos en una comunidad que se comunica precisamente de esa manera. Si nosotros salimos de esa comunidad, bueno, por allí, si vamos a una comunidad que directamente se expresa en otro idioma, seguramente no nos vamos a entender. Pero también es cierto de que hay términos, hay palabras, hay características muy propias de cada región, de cada sector, que si uno no las comprende puede estar cometiendo serios errores para poder hacerse entender por el otro. Basta con cruzar las fronteras, ir a Chile y darse cuenta de que la forma de expresarse de una persona, de un chileno, es distinta a la de un argentino mediterráneo. Y ni hablar con si uno se traslada a un país de Centroamérica, también descubre muchísimas variaciones lingüísticas. ¿Nos entendemos? Sí, ya vamos a explicar por qué, pero hay una unidad básica que nos permite comunicarnos a todos los hispanohablantes. Pero eso no indica de que no podamos cometer alguna imprecisión. Termina acá el segundo video, vamos al tercero en un instante nada más.